Bienvenidos una vez más a una visión diferente. Hoy estamos con Patricio Rodríguez, él es candidato a la alcaldía del Cantón Tulcán. Estamos nuevamente aquí en Saki Coffee. Hoy por el clima caliente estamos con un frappé. Te invitamos también a degustarlo, a disfrutarlo mientras llevamos esta entrevista en un entorno muy amigable. Hemos estado conversando y te doy la bienvenida. Qué gusto. Gracias. Para mí realmente es un gusto poder estar contigo. De cierta manera ir también captando de tus ideas también, porque pues justamente hoy tenemos un debate y realmente miro que pues es súper importante que los jóvenes como tú realmente hagan este tipo de actividades, porque eso permite conectar con los muchachos, conectar con la juventud, y eso es la parte más fundamental. O sea, de cierta manera no mirarnos a nosotros como el adulto que de cierta manera es dueño de la verdad, no, o sea, más bien ir en contra del adultocentrismo que se mira estos momentos, sino más bien integrarnos, ¿no? O sea, generar esa amistad, tratarnos de tú, pero siempre y cuando con todo el respeto del caso. Sí. Cuéntanos, ¿qué te motivó a ti a ser candidato? Realmente te cuento, inicialmente yo no tenía fuera de la política, sí, no lo había pensado realmente el incursionar en temas de política, pero de alguna manera el hecho ya de irte involucrando en el tema empresarial te va abriendo ciertos caminos, y entre ellos pues estuve de dirigente en la Asociación de Transporte Pesado, donde estuve 2 periodos, y yo creo que eso fue más bien el que me hizo conocer de una manera más pública, y de cierta manera pues hace que también la población, digamos, nuestra gente conozca nuestra manera de pensar, nuestras ideas, y de esa forma te van involucrando, y terminé involucrándome realmente en este tema que es de la candidatura, pero tú ya cuando llegas lo ves mucho más, el panorama mucho más amplio, y no lo ves solamente desde una perspectiva, y cuando tú miras dices, bueno, ¿y por qué estos señores, entre comillas, los que ya están de siempre, lo miran como una inversión, como un tema de negocio? Y eso me parece absurdo, y eso fue lo que como un tema de negocio. Correcto, y eso fue lo que nos motivó, porque nosotros queremos llegar a una alcaldía lo más saludablemente posible, tanto mentalmente, psicológicamente. Del ámbito privado has de haber visto que el transporte, ¿cómo se le ha beneficiado estos últimos años? ¿Ha habido apoyo? Sí, no, más bien eso también, no hay suficiente apoyo realmente a las cadenas productivas igual, entonces yo creo que en ese sentido la prefectura realmente pudo haber hecho mucho más, o sea, nos queda debiendo, porque nosotros miramos que no hay una inversión en los sectores que realmente somos altamente competitivos, y dentro de ellos pues el primer rubro tenemos dentro del PIB es la agricultura y ganadería, y el segundo rubro es el transporte. Miramos que en agricultura y ganadería hace falta mucho por hacer, mucho por invertir también, y en el tema de transporte no somos la excepción. O sea, nosotros realmente yo creo que en el sector del transporte, como dice mi papá, hemos ido creciendo a pulso, ¿no? Hemos ido creciendo de a poco en función al esfuerzo, en función al riesgo también que hay que tomar en temas de endeudamientos, etcétera. Y eso creo que es lo que ha ido más bien marcando la diferencia, más que el hecho de que haya estado involucrado las autoridades o inclusive el Estado como tal, que también hay que decirlo, ¿no? Y por tema, vamos a hablar ahorita del tema de seguridad, es un tema que actualmente está afectando mucho a la ciudad. ¿Qué piensas tú hacer desde las facultades que tiene la alcaldía por la seguridad en Tulcán? Sí, yo creo que la parte más fundamental en el tema de seguridad es ese empoderamiento ciudadano. Nosotros inicialmente tenemos que seguir con campañas de concientización, con campañas que nos digan a nosotros, mire, involucrémonos, ¿sí? Somos una familia tulcaneña, defiendámonos entre nosotros, que cuando uno vea cometerse un delito no le dé la espalda, ¿sí? Porque puede salvar una vida. Claro. Entonces, el involucrarnos ya es el tema importante, y por eso incluso yo les decía, y lo repito, no me gustaría un voto huérfano, sí, sino más bien me gustaría un voto con compromiso, porque el cambio no lo hace solamente una dignidad, o en este caso como alcalde, si Dios nos lo permite, Patricio Rodríguez, sino el cambio exactamente, primero como suelen decir, nos cambiamos el chip,
y eso nos va a permitir, entonces un voto con compromiso va a permitir que integremos todas estas cosas, y de cierta manera lo otro también es fortalecer mediante alianzas con empresa ya privada que importe cámaras, pero que sean cámaras de excelente calidad, de una buena resolución, claro, pero que tengan un costo también que pueda acceder la población. Sobre todo los negocios vamos a generar una campaña muy fuerte en el tema de que se ayude con financiamiento para que se pueda hacer de esos equipos, de seguridad. Porque no es solamente el hecho de que tener una cámara del ECU que ciertamente enfoca a un solo lugar, pero si ya todos los negocios, porque este es un elemento también que de cierta manera permite generar un aspecto psicológico en el que va a delinquir, entonces dice, no, estoy vigilado, tengo y cámaras lo en todos importante, lados. exacto, y lo importante más bien es que no llegue al hecho de que cometa el delito, sino más bien que él decida no cometer ese delito. Entonces, y ya no hacerlo porque... Exacto, pero para eso también tenemos que integrarnos en el caso de, ya como contingencia, y sí, con la policía, con ECU 911. Yo creo que de parte de la alcaldía necesariamente tenemos que asignar un presupuesto, primeramente para el mantenimiento de cámaras, y segundo también para la incorporación de nuevas cámaras en puntos críticos. El tema de iluminación no es, digamos, una competencia directa en este caso del municipio, pero sí nosotros debemos estar alertas, trabajando con brigadas, volver al tiempo de las brigadas, claro, sí, porque eso es importante, que ya si se involucra a la sociedad como tal, nuestra gente se involucra, realmente vamos a poder generar ese aspecto de que nos vamos a cuidar mutuamente. Entonces, si de pronto miro que no hay luz o que las lámparas están quemadas, nosotros igual gestionar, pues en este caso con Emel Norte, para que eso esté funcionando en óptimo estado. Entonces, hay muchas cosas, inclusive recién nomás hablaba con un miembro de la policía, pues no sé si de pronto decirlo el apellido, pero me decía, yo tengo un plan, decía Patricio, nos reunimos en Ibarra justamente ahora por este problema del transporte, de lo que hubo el derrumbe en Colombia. Me decía, yo tengo un plan, y reunámonos y conversemos, porque para eso se necesita presupuesto. O sea, no puedo yo nomás hacer solo, decía, sí necesito el apoyo de en este caso de la alcaldía, claro, inclusive de pronto si se puede de la misma prefectura, que también está vinculada al tema de seguridad, porque esto es un tema de todos, y así también del gobierno nacional. Entonces, yo creo que en esto personas realmente que son expertas en el tema nos van a poder direccionar, porque uno desde la lógica tiene una percepción, pero ya desde dentro de lo técnico sí necesitamos exacto, que nos asesore, que nos dé luces para poder hacer las cosas bien, y en eso toda la predisposición, inclusive en tema de presupuesto, decía ya Nayib Bukele, cuando nadie se toma los dineros del pueblo, el dinero sí alcanza, aunque sea de a poco, pero tenemos que hacerlo alcanzar. Y bueno, sabemos que el tema de seguridad también involucra el tema de turismo. El tema de turismo es importante al ser una ciudad fronteriza. ¿Qué será? ¿Qué haremos por el turismo en caso de que llegues a la alcaldía? Bueno, en el tema de turismo yo le decía, esto está anclado también un poco a la capacidad económica de nuestra gente inicialmente, ¿no? Y le decía, ¿por qué? Porque tú no puedes salir a pasearte si no tienes recursos, si estás con las justas, hasta para, como se decir mi mamá, hasta para chuparse un helado, pues, o sea, sí necesitas tener tu dinerito ahí. Entonces, yo creo que la parte que nosotros debemos empezar a fortalecer son cadenas productivas, como te decía, y luego, dentro de lo que ya es turismo, que ese dinero que se genera a través de esto, por decir, en el tema del municipio, yo creo que todas las obras deberíamos construirlas los tulcaneños necesariamente para que esos recursos se queden aquí en Tulcán y dinamicen nuestra economía interna, ¿no es cierto? Y circule el dinero dentro de la ciudad. Exacto, se fortalezca ese ecosistema económico. Entonces, en ese sentido, tú vas a tener ya dinero, pero también sí hace falta de que nosotros desde el sector privado, y un poco también en este caso ya con ayuda de la alcaldía, se generen corredores turísticos que enamoren, yo les decía, que te atraigan, que digan, no, chévere, vamos a pasar, aunque sea cerca, pero dices, no, allá la pasamos de maravilla, vamos para allá, exacto. Y otra cosa que yo siempre les digo también cuando hablo de turismo, le digo, la parte fundamental que nosotros también tenemos que especializarnos, ¿sí?, en el tema de gastronomía, porque pues tú miras un paisaje hermoso, te enamora, chévere, pero aparte, para apalancar el que tú vayas a regresar, tienes que comer rico, no hay otra. O sea, exacto, el trato en primer lugar,
y lo otro es que comas, la comida que es comas súper bien. llamativo, súper. Te enganchas súper con grande. eso, entonces vas otra vez y dices, no, allá es chévere. Entonces, ¿qué pasa con esto? Tú una vez que empiezas a fortalecerte en el turismo ya local, digámoslo así, empieza esto a crecer, empieza a fortalecer, empiezas a cambiar el criterio. Entonces, incluso cuando ya nosotros de pronto ya vamos a la siguiente fase del turismo, que es atraer turismo internacional, si tú haces bien la tarea durante esta primera fase, que también incluye el ponernos a estudiar inglés, por lo menos lo más básico que podamos atender a las personas, porque si no, sin podernos comunicar, medio complicado Y muchas también. veces no se viene acá por el Y- temor de que aquí y- no hay mucho inglés. Y el tema de la enseñanza es muy deficitario pues en las instituciones educativas. Entonces también hay que empezar a fortalecer. Mira, si tú te pones a pensar, todo esto realmente es integral. O sea, no es que una cosa esté suelta, que una propuesta debe ser así. No, es Todo integral. se conecta. Todo se conecta, exactamente. Me parece chévere tu definición. Todo se conecta y así vivimos. O sea, aparentemente así nos vayamos a vivir un poco más alejados al campo. Obviamente estamos conectados con lo que pasa en la ciudad. Entonces Claro. así es normal. Y dentro de ello, por ejemplo, se mira que hay, es un turismo también comunitario, que se mira que en otras partes les dio resultado. Y chévere, por ejemplo, uno va a Otavalo y ve cualquier cantidad de extranjeros, inclusive alguna vez me topaba, lo subía un extranjero en el camión, le daba un aventón y conversábamos y decía, yo quiero es ir a Otavalo porque yo quiero ir a vivir con la gente nativa Claro. de Otavalo y quiero ver sus costumbres y quiero aprender y te vienen pero como a estudiar, o sea, Claro. es chévere porque, o sea, te llevan un registro que no hacen cómo comen, cómo cocina, inclusive les llama tanto la atención de que nosotros todavía vamos al campo con nuestro palón, que de pronto tú ordeñes una vaca con tus manos. O sea, mira, esas cosas eso ya no, sorprende a ya en mucha otros gente. países eso ya no, pues ya no se mira. Entonces, eso llama la atención Y y tenemos que saquémosle explotar provecho a eso. Pero si tú no estás preparado, vas a dejar que esa oportunidad se te pase y realmente no vamos a cambiar nunca, ¿no? ¿Y qué obra tú pensarías hacer para fomentar tanto el tema de turismo o cuál es tu obra prioridad en este momento? Tú llegas a la alcaldía y ¿qué será lo primero que hagas? Como tú decías, todo se conecta y dentro de ello nosotros no podríamos hablar de turismo sin tener agua. O Claro sea, que es sí. un absurdo pensar en turismo sin Cuando tener tenemos agua. O sea, corte de si el agua es básico, o sea, imagínate agua para los baños, agua para cocinar, o sea, tenemos que nosotros darle prioridad. Este es un tema muy crítico, realmente yo pienso que es el tema más ¿Crees que a crítico las, que este a las momento. anteriores administraciones les faltó Sí. darle prioridad a eso? Sí, obviamente, inclusive hay un plan maestro, esperamos retomarlo nuevamente este plan, realmente para nosotros pues es un punto de inicio realmente dentro de nuestra administración, o sea, ¿por qué? Y es preocupante porque el nivel de endeudamiento que hay en este momento es súper fuerte, yo creo que de pronto estaremos llegando a unos 20 millones, no lo tenemos todavía el dato, pero es sí, bastante. yo creo que sí pasa a los 16. Y asimismo nosotros sobre todo tenemos un gasto administrativo que es muy fuerte, que de pronto de lo que nos asigna pues el presupuesto, el Estado, yo creo que llega más o menos al 60%, que es una locura. Entonces en eso decíamos nosotros como un buen administrador, tenemos que bajarnos costos y aumentar la productividad. Acá en cambio en el sector público nosotros tenemos que bajarnos el presupuesto, la parte administrativa, pero no es el hecho de llegar y seguir despidiendo a la gente, porque hay que No votar por mirar votar a desde, la sí, hay que mirarlo desde el punto humano. Nosotros decíamos, nuestra administración va a estar enfocada al ser humano, ¿no? Somos mucho más humanistas y debe ser enfocado no solamente como un ser individual, decíamos, sino más bien desde fortalecimiento de la familia, porque inclusive en el debate que vamos a tener hoy, yo pienso hablar mucho sobre este tema. Cuando tú tienes una familia psicológicamente sana, una familia que tú creces en el amor de pareja de tus padres, realmente eso te vuelve mucho más fuerte y no eres tan vulnerable Claro. a caer en temas de drogas, etc. Entonces todo eso, mira, es importante también, como tú decías, mirar desde ese contexto que todos estamos interactuando, que todos nos conectamos, como tú dices. ¿Y qué estrategia utilizarías tú para que los cortes de agua, topando el tema del agua,
ya no se den, ya no existan o sean de una manera más controlada, que si por ejemplo en una parte del sur nos quedamos sin agua, no nos corten a todo el sur el agua. Yo creo que la parte más fundamental dentro del tema del agua es cuidar nuestros páramos. O sea, tú cuidas la fuente realmente donde nace el agua y eso te va a garantizar que tengamos agua primeramente. El tema de los cortes que sean momentáneos porque se dañó una tubería, pues eso, aunque sea en la noche, se va, se soluciona, se parche, etcétera, o el momento que se dé en el día, ese momento se va y se parche. El tema crítico es cuando, por ejemplo, vienen veranos muy fuertes, hay unas sequías que ya las hemos pasado, donde realmente la quebrada que alimenta el agua acá es súper bajísima, es alarmante, algún rato ya nos pasó. Entonces yo creo que esa es la parte más fundamental. Yo le decía, el tema del agua no solamente tenemos que mirarlo desde la óptica, desde un grifo, desde la comodidad de nuestros hogares, sino desde el compromiso de nosotros como sociedad para poder cuidar estas fuentes que son los páramos, no contaminarlos. Que son las reservas de agua más grandes en el mundo. Exacto, entonces mira, o sea, uno va a los páramos y cuando miras que han pasado tractor y que aparte de eso de pronto pues le han sembrado papas, o sea, no alcanzan a dimensionar el daño que nos están haciendo a toda una ciudad, a todo un pueblo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay elementos que no son tan fácilmente biodegradables y esos de pronto inclusive son elementos cancerígenos. Aparte yo les decía de tener una tubería de asbesto que ya es cancerígena, claro. A eso súmale el tema de los químicos que son cancerígenos, o sea, eso no se debe hacer, pero más sin embargo se lo hace. Entonces yo decía en eso, la propuesta que tenemos es que todos los dineros que nosotros logremos recaudar en el tema del EMAPATE, esos sean exclusivos para compra de páramos, porque yo decía, no es tan fácil legislar y generar una ordenanza en propiedad privada. Tú puedes decir, esto es la ley, así, pero el momento de ya llevarla a la práctica no se va a cumplir, porque es como quererse entrar a tu casa a darte ordenando por dentro de tu casa, que eso es complejo. Puede haber la ordenanza, ¿sí? Y eso, pero no genera el efecto, el impacto que nosotros queremos. Pero si ya es propiedad, en este caso del municipio, a través de Mapateo, inclusive le decía, podemos nosotros hacer una alianza público-privada, que las empresas en la parte social podemos invertirle. Yo sé que eso como empresa no me va a generar rentabilidad, obviamente, pero en cambio yo estoy garantizándoles el agua no solo a mis hijos, a mis nietos y a las futuras generaciones. Entonces, mira, nosotros somos pasajeros en esta vida. O sea, ¿por qué tenemos que aferrarnos tanto al materialismo, al parte del dinero? Está bien que la parte que tú tengas una compensación, que te vaya bien en los negocios, sea fruto de tu esfuerzo. Pero si tú tienes la posibilidad de generar realmente y aportarle a este tema que te digo del agua, yo creo que la mayoría de empresas lo vamos a hacer. De mi parte, pues yo digo, yo lo haría sin problema, aunque sea lo que esté a mi alcance lo haría. Claro. Y yo creo que la mayoría de gente, por último, si sacamos, qué sé yo, acciones con un costo bajo de $10, de 100, no sé, tendríamos que eso ya analizarlo. Yo creo que la mayoría de la gente vamos a tratar de invertirle. Tú tienes un título propiedad de un páramo, que sabes que eso no lo van a tocar. Ya con tener ese título, tú no le vas a ir a sembrar nada de eso, ¿sí? Porque ya va a ser de todos prácticamente. Pero sí podemos y ya nosotros... se evita el riesgo de que vaya gente y corte el frailejón y siempre porque eso ya es mío. Exacto, entonces mira, ya eso ya es privado, ya no puede, inclusive claro. Ahí sí tiene cárcel, lo que quiera puede ser porque es propiedad acá, claro. Así como respetamos la propiedad privada, también se debe respetar la propiedad pública. Y aparte de eso, algo que yo les planteaba que me parece fundamental, el momento que somos dueños del páramo, nos va a permitir ya nosotros emprender campañas de reforestación y para eso tenemos que trabajar con las escuelas, con los colegios. Claro pero sí. No es coger y sacarlo un día y ya sembramos un arbolito y se dejó ahí que se seque, no. Asignarles franjas, decía tal escuela, tal colegio, y de cierta manera, aunque sea una vez al año, premiar al que mejor haya cuidado su plantación, su reforestación. Entonces, mira, ya es ese compromiso de no ir a dejar y un árbol ahí lo dejé, no, vamos, o sea una vez al mes, vamos, miremos, claro vamos, sí. Si hay un arbolito que se secó, pongámosle otro, o sea,
Y eso va realmente también a cambiar el criterio en nuestros niños, en nuestros jóvenes, que es también el amarlo a su planeta, ¿no? Porque dentro de esto, o sea, justo lo que tú decías está interconectado. Es el tema también de la basura, de no contaminar. Inclusive habíamos hablado con agricultores que hay una buena predisposición, una excelente predisposición de reciclar todos los elementos contaminantes que son envases, fundas, etcétera, del tema de los químicos. Entonces, eso realmente no se lo ha hecho. Claro que en este caso también es algo que le compete más a la prefectura, claro. Pero yo le decía algún rato en una entrevista, ese tema yo no puedo decir, no, eso no es mi competencia. Entonces ya lo dejo. Vaya, no, yo le decía a nuestra gente, inclusive, o sea, nosotros, porque yo más me miro pueblo, yo más me miro como un ciudadano, más que en este caso, pues desde una candidatura o inclusive desde como alcalde, y yo tengo que ir con ese mensaje que yo lo siento. Entonces digo, no, podemos nosotros sí contribuir a que esa realidad cambie. Y ya para finalizar, tras cámaras hablábamos del tema psicológico, que actualmente estamos viendo también en la ciudad y que no se le ha tomado mucha importancia. ¿Tú qué harás desde la alcaldía por los jóvenes? ¿Qué mensaje le das a los jóvenes que te están viendo y en este tema psicológico? Sí, yo en este tema, algún rato yo le decía, cuando yo empecé a hacer empresa con mis hermanos, inicialmente yo no le había dado como esa importancia que realmente tiene, ¿no? Y algún rato contratamos una persona experta en el tema y nos hizo comprender que el tema psicológico de pronto iba más allá del 50% realmente en función del desempeño. Claro. Entonces, en la juventud, igual en nuestra sociedad, yo miro que sí hay muchos temas que debemos sanar. O sea, hay muchos temas que debemos sanar y para ello yo le decía, de pronto podemos tener toda la predisposición de un psicólogo que es una persona muy preparada en el tema, pero igual como nuestros jóvenes han acumulado tanta información que a veces no se abren con el mismo psicólogo, ¿sí? Entonces yo les decía, debemos nosotros seguir trabajando en el tema de crecimiento espiritual, ¿no? Yo les ponía un ejemplo, les digo, mire, cuando uno es bebé, nuestras mamás se esmeran porque nosotros crezcamos saludables, claro, físicamente, inclusive de pronto sacrificando su misma alimentación, ¿no es cierto? Pero a medida que vamos creciendo físicamente, también vamos creciendo en la parte intelectual, que es en función de algo que nos gusta leer, en función de que algo que ya empezamos a estudiar, vamos a la universidad, pero a veces descuidamos la parte de crecimiento espiritual, ¿sí? Que es fundamental, claro que sí, independientemente de las religiones. Es importante que crezcamos. ¿Por qué? Porque eso nos va a generar ese amor al prójimo, esa, de cierta manera, ese empoderamiento a tratar de cambiar una sociedad. Yo decía, hay una herramienta que me parece muy chévere, que es la de mediación de pares, no sé si tú la hayas escuchado. Eso es en función, como yo la miraba como una táctica, que eso se da nuevamente, se da, digamos, regularmente en los campamentos juveniles, claro, que se hace los fines de año, a través de las pastorales juveniles. Aquí tenemos muchas pastorales juveniles, pero realmente miramos que no hay ese apoyo. Inclusive hay una agrupación que es Jubomi, que las agrupa. Y esto, lo más bonito de esto que me parece, es que genera ese liderazgo, pero es un liderazgo súper positivo, ¿ya? Porque está de cierta manera enlazado a esa parte espiritual que yo te decía. Entonces, tener un hijo que sea parte ¿sí? de una pastoral juvenil, pues uno se siente como más tranquilo como papá. Dice, no, chévere, mi hijo está haciendo algo positivo. Porque inclusive yo hablaba con un psicólogo justamente para un poquito más ir empapándome sobre este tema, y él justamente hablaba de que hay estos grupos de jóvenes que después ya pasan a la UWC, decía, inclusive hay personas de aquí, me nombraba una chica que este momento está en Estados Unidos preparándose, no recuerdo. Me parece que primero fue a Dinamarca, según me decía, y después fue a Estados Unidos. O sea, qué hermoso que un hijo de aquí, de Tulcán, no digo un hijo personal, un hijo de nuestra tierra, una hija en este caso,
esté allá preparándose, porque ese conocimiento es el que nosotros también necesitamos para interactuar. No sé si tú recuerdas, hace algunos años, no sé, tú mucho más pequeñito, hubo un problema súper gravísimo en nuestra sociedad de que los muchachos empezaron a suicidar. Claro que sí. Y ese es un tema tremendo, o sea, para nuestra sociedad es sinónimo de que estamos con una sociedad psicológicamente muy deteriorados, ¿sí? Es como una especie de enfermedad que a veces no la palpamos, inclusive las autoridades no la quieren ver. Son enfermedades hasta silenciosas. Silenciosas, eso es lo peor de todos, son enfermedades psicológicas, son silenciosas. Y hoy, justamente en estos días, volvemos a topar esa nueva realidad y lo peor de todo, que nosotros nos alarmamos el momento que esto se da y no debería ser así. Nosotros deberíamos prevenir justamente que eso se dé. Yo creo que el tema de hoy va a estar bastante digamos controversial hasta cierto punto, pero sobre todo yo le miro que este es un espacio excelente, que los muchachos, yo los felicito realmente por haber tomado esa iniciativa. Y de cierta manera pues es la ayuda también en este caso de una ONG como lo es COPI, de cooperación italiana, según estábamos mirando, y es las que toman el liderazgo. Entonces yo decía, bueno, ¿y por qué nosotros aquí no hicieron? Aquí debería haber un consejo consultivo, debería haber de pronto, no sé, el Consejo Cantonal de Protección de los Derechos, que se encargue realmente de generar estos espacios, inclusive de asignar recursos, porque pues aunque sea, que sea un vaso de agua, lo que sea, tienes que asignarles recursos para que ese ambiente realmente sea un ambiente que podamos interactuar, que podamos conversar, porque yo pienso que este debate va a tener un componente súper importante, que es conocer realmente mucho más a profundidad la humanidad de todos los candidatos, ¿no? Que es el lado importante que debemos ver. Quiero agradecer nuevamente a Saki Coffee, agradecerte a ti por tu tiempo, por tu increíble espacio que me has dado la oportunidad de entrevistarte. Agradecer nuevamente a Saki Coffee por el espacio, por el frappuccino, demasiado rico, y nuevamente te agradezco y éxitos. No, gracias, y como te digo, nosotros debemos ir pensando más que en la inversión física, ¿sí? Debemos ir hacia la inversión en sanar realmente esa parte psicológica que está afectando, claro que sí. Porque después de un encierro tan fuerte como fue el de la pandemia, yo creo que nuestra sociedad no volvió a ser la misma. Fruto de ello, tengo una hija también que no le gusta salir, le gusta mejor quedarse en casa, y hay veces que eso me asusta también. Entonces, dentro de lo que Patricio Rodríguez pueda hacer, pues yo te digo, no escatimaremos esfuerzos, tenemos que hacerlos, tenemos que primeramente motivar a una sociedad que esté sana psicológicamente. La parte física también es importante, pero yo creo que en estos momentos hay que enfocarnos a la parte más bien mental de las personas para que tengan esa salud. Y tú sabes que cuando uno está mentalmente sano, uno tiene esa actitud positiva, uno tiene ese liderazgo que nos hace falta también potenciarlo, y eso es lo que empuja a nuestra sociedad a salir adelante, porque eso empuja inclusive a tomar decisiones de riesgo muy altas ya en tema de negocios, porque tú te empoderas, dices, no, es que yo puedo, ya yo te sientes con capacidad de hacerlo, y entonces eso es hermoso, porque eso vas transmitiéndole ya a tus hijos, que algún rato ya pues llegará su momento. Y eso pasó conmigo. Mira, yo vengo de un hogar súper humilde, viví en un lugar que se llama El Troje, que es hacia la afuera de Julio Andrade. Luego viví en Julio Andrade y después vine a vivir aquí. Yo fui camionero, yo les he dicho con orgullo, fui camionero aproximadamente unos 15 años, pero el hecho de andar en los carros también me permitió aprender mucho, y fruto de ello es lo que nos fue formando. Entonces mira que lo bonito es compartir eso, o sea, compartir, que la juventud también mire que cuando uno se traza un sueño así, por más distante, nunca se olviden de trazar la ruta, nunca, porque el sueño lo haces dormido, tú sueñas o tú entras en un estado de hipnosis, dices yo quisiera eso,
Pero lo complejo de esto es que a veces queremos el camino más corto y realmente yo creo que eso no, o sea, nunca te da buenos resultados. Tú tienes que trazarte la ruta que es y así sea la larga, no importa, pero el momento cuando tú vas caminando, tu cuerpo mismo se va fortaleciendo, tus piernas mismo te van fortaleciendo y cuando tú llegas a la cima llegas fuerte, no llegas débil, porque ese es otro tema. Y lo importante de llegar a la cima, algún rato decía, conversábamos con el andinista, con Vallejo, decía que en una ocasión subió al Everest y se encontró una persona llorando ahí, o sea, arriba, en la cima llorando, ya coronó todo y llorando y él se quedó. O sea, decía que un poco más, si no llegaba él, capaz que se congelaba y se quedaba muerto ahí. Pero entonces sintió una soledad absoluta que realmente lo paralizó, no lo dejó reaccionar. Y cuando llegó Vallejo decía, nos abrazamos y él como que despertó a esa nueva realidad. Entonces también es importante llegar juntos, como familia sobre todo, ¿no? Yo te agradezco y te deseo una linda tarde. Muchas gracias. Me lo acabo. Claro que sí. Está bueno.